Las cifras de cáncer actual, sabemos que el cáncer es una enfermedad que está aumentando en los últimos años debido principalmente al aumento de la esperanza de vida, pero también a que cada vez nuestros hábitos son menos saludables, ¿no? En 2012 se diagnosticaron casi 14 millones de casos de cáncer en el mundo y el cáncer es más prevalente, hay más incidencia en los países más desarrollados, ¿no? Los que mayor esperanza de vida tienen, aunque en los países en vías de desarrollo pues está aumentando también bastante. El principal factor de riesgo para padecer cáncer es la edad, ¿no? A mayor esperanza de vida, más cáncer, pero no solo es ese factor de riesgo, son muchos otros de los que hoy vamos a hablar y en concreto nos vamos a centrar en la alimentación. Pero si esto fuera siempre determinante, lo de la esperanza de vida, el país más longevo del mundo debería ser el país con más cáncer en el mundo. El país más longevo es Japón, junto a Andorra. Y mirad, la tasa de cáncer en Japón es mucho más baja que la que tenemos en Estados Unidos, en la mayoría de los países europeos. O sea, la esperanza de vida es el factor de riesgo más importante, pero hay muchas otras cosas que vamos a ver. Vamos a entender un poco por qué los japoneses tienen mucho menos cáncer, sobre todo de mama, de colon y de próstata, que nosotros. Ellos tienen más cáncer de estómago que nosotros por algunas tradiciones que tienen gastronómicas, pero en general tienen mucho menos cáncer que nosotros y son mucho más longevos que nosotros. Tiene que ver con la forma de comer, tiene que ver porque la mayoría de la población está delgada y porque lo de la actividad física que antes se hablaba se practica con frecuencia. La práctica de artes marciales, de Qigong y otras artes marciales, el cuidado de la jardinería es algo común en la sociedad y entonces esas tres actividades, que son actividad física, el estar delgado y el comer de forma saludable, hace que la tasa de cáncer sea mucho más baja. Entonces yo solo me voy a centrar en la alimentación, ya se ha hablado algo de ejercicio físico y de terapias cuerpo-mente que se va a hablar en las siguientes charlas, ¿vale? A día de hoy sabemos que el cáncer es una enfermedad medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los casos de cáncer, entre un 85 y 90% de los casos de cáncer, tienen que ver con cómo vivimos, con cómo nos alimentamos, y solamente un 5 o un 10% de los casos de cáncer se atribuyen a un origen genético. Dentro de esos factores medioambientales, la alimentación es la que más peso coge, que se dice que 1 de cada 3 muertes con cáncer tiene que ver con la alimentación, pero también son importantes la obesidad, el tabaco, el alcohol, algunas infecciones en determinados cánceres y los carcinógenos, sustancias que estamos en contacto con ellas a través del aire que respiramos, de la comida que comemos y que su exposición a la larga puede aumentar nuestro riesgo de padecer cáncer. Yo me voy a centrar en las dos que son más importantes, que son alimentación y obesidad, porque si suma comer bien y estar delgado, tenemos el 50%. El 50% de los casos de cáncer de origen medioambiental se podrían atribuir a estos dos factores. Para la prevención de esta enfermedad, nos dice la Fundación Internacional para la Investigación del Cáncer que tenemos que atender a 3 pilares: ejercicio físico, que se ha hablado aquí, normopeso, no hace falta estar extremadamente delgado, sino un peso normal, normopeso, y una alimentación saludable. Esos son los factores, los 3 factores que deberíamos de manejar para intentar prevenir 1 de cada 3 cánceres, de cada 3 muertes por cáncer. Y en el caso del cáncer de colon, incluso podríamos hablar que 2 de cada 3 muertes por cáncer de colon se podrían prevenir si atendemos estos 3 factores de riesgo. Por eso, como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Intentemos promover estos hábitos de vida saludables, concienciemos a la población de que la obesidad, que la mala alimentación y la vida sedentaria son factores de riesgo para padecer la enfermedad. Empecemos a concienciar desde los pequeñitos, en los coles, que los niños se muevan más, que en vez de apuntarlos a tantas actividades extraescolares de inglés, de chino, de piano, que lo apuntemos a actividad física, que los niños se muevan, que menos tablet y menos play y más jugar en la calle, que los niños empiecen a comer más saludable. Eso sembrará hábitos saludables y podremos a la larga disminuir el riesgo de padecer la enfermedad, porque esto que estamos hablando de prevención es a largo plazo. De poco sirve dejar de fumar 15 días y luego seguir fumando. Esto es una carrera de fondo, entonces hay que empezar a cuidarnos desde que somos pequeñitos. Pues seguimos. Ya que la obesidad en los últimos años estamos viendo que empieza a cobrar un papel muy importante en la génesis del cáncer. Incluso según los países se habla que la obesidad tiene mayor peso que el tabaco, porque por suerte el tabaquismo está disminuyendo
Sin embargo, la obesidad está aumentando, cada vez estamos más obesos. España es el país europeo con más niños con problemas de obesidad y sobrepeso infantil. La obesidad está en el origen de la mayoría de las enfermedades crónicas, no solo del cáncer, de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, de la apnea del sueño, de la dislipemia, del hígado graso. Es decir, la diabetes es la enfermedad actual que más deberíamos de intentar atacar. Mirad, cuando a una persona se le diagnostica cáncer, 2 de cada 10 personas que se le diagnostica cáncer tienen un problema de obesidad y 6 de cada 10 de sobrepeso. Sobre todo cuando hablamos de algunos cánceres, como el cáncer de endometrio. La mayoría de las mujeres que les diagnostican cáncer de endometrio tienen un problema de sobrepeso y obesidad. También sabemos que el sobrepeso y la obesidad también tienen que ver en la supervivencia. Las mujeres con cáncer de mama, que después de terminar los tratamientos tienen sobrepeso y obesidad, tienen una tasa de supervivencia menor. Por eso hay que intentar atacar a este problema. ¿Y cómo se previene la obesidad? Pues haciendo ejercicio y comiendo de forma saludable. ¿Qué diríamos en Andalucía? Que cerrando el pico y moviendo la pata. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta ponernos las pilas. Pues pasamos a la siguiente. Bueno, pues un poco con esta línea general, si yo quiero intentar reducir mi riesgo de padecer cáncer, ¿qué necesito? Pues en primer lugar, tener información veraz, contrastada, que esa información llegue a la población. Y siempre información, como antes estaba hablando, pues contrastada, basada en estudios. Y una vez que tengo la información, que ya sé que el tabaco es malo, que la obesidad no me va a favorecer, tomo la conciencia del riesgo, o sea, ya lo asumo, vale, el tabaco produce cáncer, y después tomo la decisión de cambiar, voy a dejar de fumar. Y mantengo ese hábito a lo largo del tiempo. Es decir, hay que dejar de fumar para toda la vida, no durante la quimio, como hay gente que durante la quimio dejó de fumar, o mujeres embarazadas que dejan durante el embarazo y luego vuelven a fumar. No, es un hábito que vamos a intentar mantener. Por eso no hablamos ni de una dieta concreta, ni de un ejercicio físico, hablamos de estilos de vida saludables, ¿vale? Pues pasamos, ya centrándonos en el cáncer, os voy a hablar un poco de la evidencia que tenemos a día de hoy de la influencia que puede tener la alimentación, el ejercicio en el desarrollo de esta enfermedad. Y quería empezar con este report que ha sido elaborado por un grupo de expertos en la materia, que podéis descargar de forma gratuita, que nos habla de alimentación, nutrición, actividad física y la prevención del cáncer. Pues pasamos a la siguiente. Y está otro estudio, informe que también podéis descargar, que se llama Cáncer, Prevención y Supervivencia. El proyecto se llama CUP. Es un proyecto que lidera la Fundación Internacional para la Investigación del Cáncer. También se puede descargar de forma gratuita en internet, lo único que está en inglés, pero bueno, que Google lo traduce a día de hoy todo. Y este proyecto lo llevan a cabo un grupo de expertos en la materia que continuamente van revisando todos los artículos científicos que se publican sobre cáncer, alimentación y estilos de vida, ¿no? Y en base a esos artículos, pues hacen este informe en el que buscan la evidencia global sobre dieta, peso y actividad física, qué aumenta y qué disminuye tu riesgo de padecer cáncer. Entonces, bueno, pues muy interesantes las conclusiones en las que llegan, porque ellos han recogido todo lo que se va publicando, lo van actualizando este proyecto continuamente. Hay el informe que habéis visto antes, que es sobre cáncer global, y luego paulatinamente van publicando la evidencia sobre cánceres concretos. Yo me voy a centrar un poco en el de mama, que se ha publicado en 2017, pero hay sobre pulmón, hay sobre colon, sobre ovario, sobre próstata, y podéis consultarlo porque es interesante saber qué aumenta y qué disminuye el riesgo de padecer cánceres concretos. Y bueno, pues vaya a ver que al final todos son más o menos lo mismo, todos nos van a hablar de los mismos hábitos de vida, pero voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos dé tiempo. Pues pasamos. En función de estos dos informes, la Fundación Internacional para la Investigación del Cáncer y la Sociedad Americana de Oncología dan estas 10 recomendaciones para intentar prevenir el riesgo de padecer cáncer. Son sencillas, el problema es lo que nos cuesta ponernos un poco a veces las pilas, ¿no? Porque esta sociedad nos conduce a todo lo contrario que nos dan estas recomendaciones. La primera, mantener un peso saludable del que hemos hablado, movernos más, no en un deporte concreto, sino moverse, el de estar físicamente activos, ¿no? Comer bien significa basar nuestra dieta en plantas, no tenemos que hacernos vegetarianos, pero sí tendríamos que el 80% de nuestros alimentos vengan del mundo vegetal. Quien quiera ser vegetariano, una opción muy saludable, pero no nos obligan a ser vegetarianos. Podemos comer proteína animal, pescado, huevo, carne, pero no ser el protagonista de nuestro plato.
Después nos recomiendan también tomar menos sal, reducir salazones, ahumados, no tanto la sal del salero, sino los salazones, ahumados, encurtidos, snacks. Es reducir y, a ser posible, eliminar el alcohol, no beber, no consumir alcohol, reducir la carne roja, la carne procesada, el embutido. No tomar suplementos de forma rutinaria, como antes comentaba Julia, porque incluso hay algunos suplementos que se han asociado a mayor riesgo de cáncer. Los suplementos con vitamina A se han asociado a más cáncer de pulmón. Entonces, los suplementos son necesarios cuando hacen falta, pero siempre tienen que estar pautados por una persona, un profesional que tenga experiencia. Entonces, no tomar suplementos de forma rutinaria y no tomarlos como hay mucha gente que piensa, bueno, me tomo un complejo multivitamínico con extracto de brócoli, cúrcuma tal y ya puedo seguir comiendo lo mismo. No hay suplementos ni pastillas milagro, ¿no? Eso se ve mucho en los diabéticos, ¿no? El diabético muchas veces prefiere la insulina, la metformina, a caminar, a comer saludable. Quizás si el diabético empieza a perder peso, se mueve y come bien, necesite mucha menos medicación, pero muchas veces nos cuesta salir de esa zona de confort. Es más cómodo ir al médico que me dé una pastilla y yo sigo haciendo mis mismos hábitos de vida. Novena recomendación, en el caso de las mujeres, en edad fértil, pues que cuando tengamos hijos amamentemos a nuestros bebés. Amamentar a los bebés más de un año disminuye hasta un 14% el riesgo de cáncer de mama. Y la última recomendación está orientada a personas que han tenido cáncer. Dice la Sociedad Americana de Cáncer: si has tenido cáncer, si eres superviviente de cáncer, pues enhorabuena, lo has superado, pero tómate en serio estas 10 recomendaciones para disminuir el riesgo de recidiva. Por eso, cuando una persona ha tenido cáncer y desde oncología le dicen, a partir de ahora, vida normal, come lo que quieras, haz lo que quieras, no. Mantente delgado, haz ejercicio, toma planta, no tomes sal, tal, porque eso va a hacer que disminuya tu riesgo de recidiva. Por eso, a mí el de come lo que quieras, haz lo que quieras, ¿todo vale? No todo vale. Sabemos que esto es lo que deberíamos hacer para intentar prevenir la enfermedad y, en el caso de que hemos tenido cáncer, disminuir el riesgo de recidiva. Que yo haga esto no me va a excluir que no voy a tener una recidiva, pero sí voy a disminuir la probabilidad de tenerla, ¿no? Pues seguimos. Y según ese informe, ese proyecto de actualización continua, ¿qué aumenta y qué disminuye el riesgo de padecer cáncer con evidencia probable o probada? Pues sabemos que una dieta rica en calcio disminuye el riesgo de padecer cáncer, pero no nos habla, aquí matiza qué tipo de calcio, qué calcio tengo que obtener, porque una dieta rica en calcio procedente de los lácteos se ha asociado a más riesgo de cáncer de próstata. Nos habla del calcio presente en alimentos como pueden ser las legumbres, los frutos secos, las semillas. La almendra, por ejemplo, y el sésamo son muy ricos en calcio. Del calcio presente también los vegetales de hoja verde. Los cítricos, por ejemplo, son ricos en calcio. Nos habla que el café puede tener un efecto protector, sobre todo en cáncer de hígado y endometrio. Los alimentos ricos en beta-caroteno y carotenos, que son todas las frutas y hortalizas de color naranja, amarillo, rojo y verde. De los alimentos ricos en fibra disminuye el riesgo de cáncer. La fibra está en las legumbres, el cereal integral, en las frutas y las hortalizas. Nos habla de que también los alimentos ricos en vitamina C nos pueden ayudar. ¿Qué alimentos tienen vitamina C? Pues en general todos los que son de color verde, pero también, por ejemplo, las fresas, las aromáticas, las algas. Nos hablan que en general las frutas son protectoras. Dentro de las hortalizas hay bastantes estudios en relación al ajo. Los hombres, por ejemplo, consumen 4 ajos a la semana frente a los hombres que consumen 1 o no consumen ajo semanalmente, tienen hasta la mitad de cáncer de próstata. La lactancia materna, como antes hablaba, el yogur nos puede ser de calidad para prevención de cáncer de colon, las verduras sin almidón, es decir, todas las hortalizas salvo las patatas, y la actividad física regular y moderada. Es decir, al final estáis viendo que siempre son los mismos, que vamos a hablar de que hay que consumir frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos. ¿Y qué aumenta el riesgo de padecer cáncer según este proyecto de la UCRF? Vas a ver. Pues los malos siempre vais a ver que son los mismos: el alcohol, la obesidad y el sobrepeso, el exceso de grasa corporal, sobre todo los michelines. Son peores los michelines que las cartucheras, porque la grasa abdominal tiene un efecto inflamatorio, y luego hablaremos que más inflamación, más riesgo de cáncer. Los suplementos de beta-carotenos que antes comentaba, la carne roja, la carne procesada, el embutido y las dietas de alta carga glucémica. ¿Qué es una dieta de carga glucémica alta? Pues es una dieta que eleva los niveles de azúcar en sangre y que produce picos de insulina y de factor de crecimiento similar a insulina.
Y es una dieta donde hay mucho azúcar, alimentos azucarados como los refrescos tipo cola, pastelería, bollería, pan blanco, arroz blanco, ¿vale? Pues siguiente. Y como decía, dentro de este proyecto de actualización continua, esas serían un poco las pautas generales de las recomendaciones, y luego decía que podéis investigar más si queréis, y podéis ver que van publicando de forma continua pues revisiones sobre diferentes cánceres. En este caso os voy a comentar brevemente, por ser uno de los cánceres más prevalentes, sobre el cáncer de mama. Decía, la revisión se publica en 2017 sobre dieta, nutrición, actividad física y cáncer de mama. Hace una revisión de 119 estudios que se incluyen 12 millones de mujeres, y de ellas 260.000 mujeres tienen cáncer de mama, y llegan a estas conclusiones. Nos dice que incrementa el riesgo de padecer cáncer, el consumir de cáncer de mama, consumir alcohol, la grasa corporal, decía que son los michelines, el sobrepeso y la obesidad. También un factor de riesgo que todavía no se sabe muy bien cómo influye es el nacimiento, cuando los niños, las niñas que nacen con más de 4 kilos al nacimiento tienen más riesgo de cáncer en la edad adulta. La menarquia precoz, cuanto antes tengamos la regla, más riesgo de cáncer, y cuanto más tardías en la menopausia, más riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque más tiempo los estrógenos están circulantes en sangre, más riesgo de que afecten al tejido mamario. También otro factor de riesgo, tener el primer hijo después de los 30 años y tener o no tener hijos. Y esta sociedad nos está impulsando que cada vez las mujeres 30 años, la edad de la maternidad se está retrasando. El cáncer de mama de los que más está aumentando. Visto que la menopausia cada vez viene más tarde, cada vez las niñas se desarrollan antes, y eso tiene cada vez más obesos, como estábamos diciendo, y cada vez además nos movemos menos. Eso tiene que ver con el que cada vez haya más cáncer de mama. Luego también la exposición a radiación ionizante y la terapia hormonal sustitutiva. A día de hoy ya cada vez se está utilizando menos, pero antes, cuando una mujer entraba en menopausia, pues se le ponía el tratamiento hormonal para no tuviera esos focos, no tuviera ese efecto secundario. A día de hoy, como sabemos que aumenta el riesgo de diferentes cánceres, pues prácticamente no se prescribe. ¿Y qué disminuye por el contrario el riesgo de padecer cáncer de mama? El movernos, la actividad física, la lactancia materna que hemos hablado, el estar delgado, las multíparas. Tener más de 3 hijos previene el cáncer de mama. El consumir una dieta rica en hortalizas, consumir alimentos ricos en caroteno, decíamos que son las hortalizas y frutas de color naranja, amarillo, rojo y verde, y una dieta rica en calcio, pero no solo el calcio de los lácteos, hemos hablado del calcio de legumbres, semillas y frutos secos. Entonces, como veis, cada vez vamos avanzando más, cada vez sabemos más la relación que existe entre la alimentación y el cáncer. Por eso lo de come lo que quieras lo puede decir la industria alimentaria porque le interese, pero no podemos comer lo que quieras porque nuestro riesgo de padecer cáncer está relacionado con lo que comemos. No solo el cáncer, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso la depresión tiene que ver con nuestra alimentación. Pues seguimos avanzando un poquito más. Hemos hablado de estudios americanos, ¿no?, de la Fundación Internacional para la Investigación del Cáncer. Vamos a ver qué sabemos, qué estudio hay en Europa sobre cáncer y nutrición. Aquí en Europa tenemos el estudio EPIC, que es el estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición. Es el estudio más ambicioso sobre cáncer y nutrición que se ha hecho a nivel mundial. Participan medio millón de europeos de 10 países diferentes, entre ellos está España, y dentro de España Granada participa en este proyecto. Y bueno, mi madre está dentro del estudio EPI. Yo me enteré hace poco porque les van mandando la carta, les van mandando un informe sobre toda la investigación que se va haciendo sobre EPI, y me di cuenta que está en este estudio. Son europeos sanos, sin enfermedad ni cáncer ni otras enfermedades, y se les va siguiendo su estado de salud a lo largo del tiempo, y se va haciendo cuestionarios de alimentación, también se toman muestras de sangre para ver determinados biomarcadores, y en función de ese estudio estamos viendo qué es lo que comen los europeos que están sanos y qué comen los europeos que desarrollan cáncer, porque cuando esos participantes del estudio EPI desarrollan cáncer, salen del estudio, y entonces puedo comparar qué comen los europeos que siguen sanos, qué comen los europeos que han desarrollado cáncer o qué comían más bien, ¿no? Ese estudio, el estudio EPIC, también podéis entrar en internet, en la página del estudio, y podéis ver todo lo que se está publicando en relación a este estudio. Empezó en los años 90 y aún a día de hoy sigue, y la verdad es que nos está ayudando mucho a poner un poco de luz en el tema de la nutrición y el cáncer.
El estudio EPI nos ha permitido saber que los países mediterráneos son los que menos cáncer padecen, sobre todo Grecia, Creta, y nosotros no estamos mal, ¿eh? La tasa de cáncer en España y Portugal es bastante baja si comparamos con países nórdicos, con Alemania o Irlanda. Sabemos que las personas que se adhieren a la dieta mediterránea tienen menos cáncer. Pero la dieta mediterránea, como comentaba antes Julia, la dieta mediterránea tradicional, a la dieta de nuestras abuelas. De hecho, cuando se habla de dieta mediterránea tradicional, se habla de la dieta mediterránea que se seguía en los años 60 en la isla de Creta. Ese sería el gol estándar al que deberíamos de aspirar. Y en esas recomendaciones basadas en el estudio EPI se ha hecho esta pirámide de la dieta mediterránea, en la que nos recomienda en primer lugar el ejercicio que hablábamos, que se empieza a tener en cuenta las emociones. Por eso esa familia comiendo, cada vez somos más conscientes que también que nuestras emociones influyen en nuestra salud. Nos recomiendan que cocinemos en casa, que fomentemos las actividades culinarias, que intentemos consumir siempre que se pueda productos frescos, locales, de temporada y a ser posible ecológicos. Nos recomiendan que la mejor bebida es el agua y las infusiones, el café y el té. El resto de bebidas, ni el pacharán ni las colas, estarían dentro de la dieta mediterránea saludable. Nos recomiendan frutas y hortalizas. En los estudios nos dicen que 800 gramos al día de frutas y hortalizas sería lo ideal, que reguemos todo con aceite de oliva virgen extra, que cereal sí, pero cereal integral, que consumamos a diario un puñado de frutos secos, nueces, almendras, avellanas serían los más recomendados, que tengamos la sana costumbre, como tenemos en Andalucía, de tomar un platito de aceitunas aliñadas a diario, que utilicemos menos sal y más aromáticas y especias para dar sabor a nuestros platos, que la cebolla y el ajo deberían de ser dos hortalizas a consumir a diario. No hace falta que comáis ajos crudos porque a lo mejor todo el mundo no le gusta, pero sí en la base de sofrito, esa buena costumbre de restregarlo en el pan con aceite y tomate o en los arroces. Incluso quien no lo tolere, pues está el ajo negro, que es ajo fermentado. Nos recomiendan los lácteos, sí, pero acordáis que antes era como 1 litro de leche todos los días, más el queso, más el yogur. Pues la Fundación Dieta Mediterránea dice que 1 o 2 lácteos al día. La Universidad de Harvard en sus últimas guías también de nutrición dice que 1 o 2 lácteos al día, y se recomienda más el yogur y queso por menor contenido en lactosa y porque se digieren mejor. Después nos recomienda entre 2 o 4 veces por semana consumir legumbres, pescado, mejor pescado azul pequeño, huevo, y 1 o 2 veces por semana carne blanca en forma de pollo o pavo, menos de 2 veces a la semana, 1 o 2 veces a la semana carne roja, y de vez en cuando el embutido, los procesados de carne. Y ya de forma excepcional, la pastelería y la bollería. Esto se corresponde con la alimentación que seguimos. Si pensamos en los niños, casi que está invertida la pirámide, ¿verdad? Todos los días hay fosquitos, bollicaos, palmeras, zumo, batidos. Todos los días, casi todos los días hay nuggets, embutidos, salchicha, hamburguesas. Y las hortalizas muchas veces solamente patata, la única hortaliza que consumen los niños. Visto, las hortalizas también, las patatas están como de vez en cuando, menos de 2 veces a la semana. Y prácticamente es la única hortaliza que toman los niños. Eso se traduce en más obesidad, más enfermedades. Por eso vamos a intentar invertir la pirámide y hay que empezar con la educación nutricional desde los colegios. Pues siguiente, otro estudio español que nos habla también de cómo la dieta mediterránea influye en el riesgo de cáncer y de otras enfermedades. Es el estudio PREDIMED. Es un estudio que dirige el doctor Struch en Barcelona y nace con el objetivo de determinar si seguir la dieta mediterránea puede tener incidencia en la tasa de enfermedades cardiovasculares, mortalidad por estas, pero luego de forma secundaria se dieron cuenta también haciendo el estudio que la tasa de cáncer también influía si seguíamos dieta mediterránea. Pues seguimos. Para hacer este estudio, el PREDIMED, se cogieron a 7.500 enfermos con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares pero sin haberlas tenido. ¿Qué factores de riesgo? Pues a lo mejor porque eran obesos, fumadores, sedentarios o diabéticos, pero no habían tenido ni infarto ni ninguna enfermedad cardiovascular. Y se asignaron a 3 grupos. Un grupo con una dieta baja en grasa, porque hasta hace poco se pensaban que las grasas eran las culpables de las enfermedades cardiovasculares, entonces una dieta con muy poca grasa. A otro grupo dieta mediterránea con 30 gramos de frutos secos al día, y a otro grupo dieta mediterránea más 1 litro de aceite de oliva virgen extra semanal para una familia de 4 miembros, que viene a ser el equivalente a 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra en crudo,
más lo que luego se utilice pues en los arroces, en los guisos, en las lentejas, ¿vale? Y bueno, pues siguieron a los enfermos en el tiempo y mirad a qué conclusiones llegaron. Llegaron a la conclusión de que las mujeres que participaban en el estudio y que habían consumido, bueno, las que seguían el grupo control, las que habían hecho una dieta baja en grasa, tenían una incidencia de cáncer de mama mucho más alta que las que habían hecho dieta mediterránea junto al litro de aceite de oliva virgen extra. Disminuía en un 66% el riesgo de cáncer de mama si seguía dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra. Mirad la diferencia entre uno y otro. Las que habían hecho dieta mediterránea en nueces tenían menos cáncer que las de baja grasa, pero había mucha diferencia respecto a la de aceite de oliva virgen extra. Por eso el aceite de oliva virgen extra debería ser la principal grasa para cocinar, ¿vale? Pues seguimos. Y el resto, bueno, como solo son sobre cáncer hoy solo hablamos de cáncer, os digo que también se vio que las personas que hacían dieta mediterránea más aceite de oliva virgen extra tenían un 30% menos de enfermedades cardiovasculares y un 30% menos de muertes por estas enfermedades, ¿vale? Es decir, que parece que lo recomendado es dieta mediterránea regada con aceite de oliva virgen extra, como hemos visto en la pirámide de dieta mediterránea. Y como resumen de qué alimentos sí debemos de incorporar, pues esta alimentación muy colorida, el color natural presente en los pigmentos de fruta, hortalizas, legumbres, frutos secos y semillas. Cuanto más color, mejor. Veremos por qué, porque es rica en fitoquímicos. Entonces, fruta, hortalizas, pero también setas, algas, cacao estaría incluido, el té y el café, como antes hemos hablado. Habéis visto que siempre los buenos son los mismos y los malos siempre van a ser los mismos. Pues seguimos. Resumen, en este lado, en el verde, son muy pesados, pero vamos a recordarlo otra vez para que os vayáis con esa idea hoy. Y en el gris, lo que deberíamos de evitar. Decimos que sí a la fruta, a la hortaliza, a la seta, a los frutos secos, a la legumbre, al cereal integral, al pescado, al huevo y al aceite de oliva virgen extra. Decimos que no a la carne roja, a los embutidos, a la carne procesada, salchicha, hamburguesas que os comentaba, al pan blanco, a la harina refinada, al arroz blanco, la pasta blanca, bollería, pastelería industrial, chuches, golosinas, comida procesada, ultraprocesada, comida rápida. Esto no significa que ahora, si un día como una comida rápida, me vaya a contar con conciencia, pero que sea solo como de vez en cuando, pues un día que no sea lo normal, ¿no? Que lo habitual no sea comer este tipo de alimentación, ¿vale? Pues seguimos. Y ahora ya vamos un poco, hemos hablado de prevención, ¿no? Y ahora vamos a ir un poco a centrarnos, una vez que tenemos la enfermedad, cómo influye la alimentación también, ¿no? Sabemos a día de hoy que la nutrición, la cantidad y la calidad de lo que comemos, de los alimentos que nos nutrimos, porque es importante la calidad, pero también la cantidad, influyen a la larga, tus decisiones diarias, la forma de alimentarte, influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Hemos dicho que el principal factor de riesgo para padecer cáncer es la edad, pero también están otros factores de riesgo que tienen que ver con cómo nos alimentábamos. Y sabemos que la cantidad y calidad de los alimentos que nosotros ponemos en nuestro plato pueden afectar a nuestro sistema inmune y pueden causar inflamación crónica en los tejidos, y sabemos que inflamación crónica más inmunodepresión crónica a la larga conducen a la aparición de cáncer. Y a día de hoy, de lo que más se está investigando en cuanto a la relación cáncer-alimentación es cómo influye esa nutrición en el sistema inmune y en la inflamación. El sistema inmune es nuestra principal barrera frente a la enfermedad, frente al cáncer, frente al virus, frente a bacterias. De hecho, sabemos que las personas que están inmunodeprimidas, por ejemplo, porque estén tomando algún fármaco que inmunodeprima, las personas que han sido trasplantadas, hay que darle fármacos que inmunodepriman, porque si no podrían rechazar los trasplantes. Sabemos que esas personas tienen más riesgo de desarrollar cáncer por esa inmunodepresión, ¿no? Nuestros linfocitos, nuestros leucocitos son nuestra principal barrera frente a la enfermedad, y ellos se encargan de que cuando detectan que una célula ha cambiado su material genético, que ha mutado, pues la localizan y la eliminan, ¿no? Hacen la lisis de la célula. Para que sea más gráfico, seguro que todos habéis visto Érase una vez la vida, y acordáis, ¿no?, cuando estaban los policías detrás de las células, de los virus, de las bacterias, de las células que habían mutado, y las eliminaban, ¿no?, las sacaban de la fila y se las llevaban. Esa es la fuente de nuestro sistema inmune. Y
cuando el sistema inmune no funciona de manera adecuada, pues puede haber más enfermedades y ser más vulnerables al cáncer. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener un sistema inmune activo, un sistema inmune que esté alerta? Pues movernos. El ejercicio físico regular nos va a ayudar a tener ese sistema inmune a tono. También sabemos que tener un peso adecuado también nos ayuda. Tener unas emociones saludables, el estrés crónico también afecta a nuestra inmunidad, nos inmunodeprime. Entonces, gestionar esa mente, ¿no? Intentar tener una mente más serena, más pacífica, más calmada, aprender a no hacer de un grano un castillo, ¿no? Tomarnos las cosas con menos a pecho, a disfrutar más de la vida, eso también nos ayuda. Pero dentro de la alimentación, que es lo que yo me quiero centrar, ¿qué alimentos nos ayudan? Pues las setas, sabemos que las setas son inmunomoduladoras, entonces incorporar en nuestra alimentación setas y champiñones es una buena opción, las algas, los alimentos fermentados que nos van a ayudar a tener una flora intestinal saludable y eso va a repercutir en un sistema inmune saludable. ¿Qué alimentos fermentados conocemos? Las aceitunas, esas aceitunas que estaba hablando, si no están pasteurizadas, son un buen probiótico. El vinagre de manzana, el chucrut, que es la col que toman los alemanes, es un fermentado, y luego fermentados que pueden venir de Oriente, como el miso, el tempe. Pero la buena costumbre de que le echéis un chorrito de vinagre de manzana a la ensalada, a las lentejas, ya nuestras abuelas lo hacían, las lentejas con su chorrito de vinagre, las aceitunas ya estamos haciendo bien para nuestra flora intestinal y nuestro sistema inmune. El kéfir o un yogur de buena calidad también nos puede ayudar. Pues pasamos a la siguiente. Y luego inflamación. En los últimos años se está hablando mucho de inflamación y cáncer. Esto ya empezó Virchow en 1890 a hablar de esto, pero esas investigaciones se quedaron un poco ahí aparcadas y en los últimos años estamos empezando a ver que el ambiente proinflamatorio, el ambiente tumoral del que hablaba antes Julia, pues cuando hay una inflamación crónica somos más vulnerables a padecer cáncer y muchas otras enfermedades. Vemos que 1 de cada 6 cánceres tienen que ver con inflamación crónica. ¿Y qué produce inflamación crónica? El tabaco, el humo del tabaco, la obesidad, la contaminación medioambiental, la infección crónica por virus y bacterias, que antes os comentaba, algunas infecciones, algunos virus y bacterias se relacionan con cáncer. Aquí no son tan importantes porque la hepatitis B y C son menos prevalentes, o el papiloma, pero en otros países como en África sí son importantes. La inflamación crónica entonces por virus y bacterias, la enfermedad inflamatoria, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, pues tiene más riesgo de cáncer de colon. En medicina lo que termina en itis es inflamación, cuando hay una itis crónica pues hay más riesgo de cáncer. Pues como decía, una hepatitis crónica por virus de hepatitis B o C hay más cáncer de hígado, la salpingitis más cáncer de la trompa. Pero lo que nos interesa a nosotros hoy es la alimentación que puede producir una inflamación crónica, y de eso quiero hablar un poco porque sabemos que alimentación favorece inflamación crónica, qué alimentación disminuye esa inflamación, qué alimentación sería antiinflamatoria. Sabemos que los alimentos se pueden clasificar según su índice de inflamación, y en función de ese índice de inflamación, que lo podéis consultar ahí arriba, podéis copiar el enlace y ver qué alimentos son más inflamatorios o antiinflamatorios, pues en función de qué alimentos incorporemos podemos ver si nuestra inflamación, si nuestra alimentación es más inflamatoria o menos inflamatoria. ¿Qué produce? ¿Qué alimentos son más inflamatorios? Si siempre son los mismos, son los malos, y los buenos son los mismos. Sería la carne roja, el embutido, bollería, pastelería industrial, pero sobre todo quedaros con los aceites refinados, aceites de semillas refinados. La carne roja y el embutido serían como lo más inflamatorio. ¿Qué alimentos son antiinflamatorios? Las frutas, las hortalizas, las semillas, los frutos secos. Es decir, los buenos siempre son los mismos y los malos siempre son los mismos. Seguimos. Dentro de los alimentos inflamatorios, en los últimos años se habla mucho del omega 3, del omega 6, del omega 9, seguro que todavía he escuchado hablar. El omega 3 sería el ácido graso esencial antiinflamatorio. Ácido graso esencial significa que yo no lo puedo producir, mi cuerpo no lo produce, yo lo tomo de los alimentos. Y esos ácidos grasos omega 3 disminuyen la inflamación, regulan la glucemia y hacen que nuestras células, la comunicación entre células sea mejor. El omega 3 deberíamos de consumirlo con frecuencia. El omega 6, por lo contrario, es proinflamatorio, aumenta la inflamación. Y la coagulación, ¿no? Es procoagulante también, mientras que el omega 3 es anticoagulante. El omega 6 lo necesitamos, porque si yo me hago una herida y me corto, necesito que se pongan en marcha mecanismos inflamatorios para que la herida cure, se cierre, ¿no? Pero lo necesito en la misma proporción el omega 3 que el omega 6. Se habla de que
1:1 debería ser la proporción, el balance en nuestra alimentación, eso sería lo ideal. Pero deciros que la mayoría de la población tiene un balance omega 3, omega 6 de 1:10, es decir, mucho omega 6, poquito omega 3. Incluso los enfermos con cáncer se ha visto que la proporción suele ser 1:22, consumimos mucho omega 6, muy poquito omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 6 es muy fácil de obtener, está presente en los aceites refinados que os hablaba. La bollería y la pastelería se hacen con aceite de palma, aceite de girasol, aceite de coco o aceite de colza. Esos son ricos en omega 6. Estoy consumiendo el omega 6 también presente a través de la carne, del embutido, de la margarina. Sin embargo, el omega 3 está presente en pescado azul, en semillas de lino, semillas de chía, en la alga, en los vegetales de hoja verde. De esos consumimos menos. Sin embargo, como hablábamos antes, pastelería, carne se consume con mucha frecuencia. Y eso hace que haya más inflamación, más cáncer, más diabetes, enfermedades cardiovasculares, depresión, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a consumir más omega 3 y menos omega 6. Y luego hay otro omega que se habla mucho en los últimos años, que es el omega 9, el ácido oleico, que también deberíamos consumir, que está en el aceite de oliva virgen extra, en las aceitunas y en los aguacates, ¿vale? Pues seguimos. Y como habéis dicho, intentar tomar siempre aceite de oliva virgen extra y reducir el aceite de palma, el de girasol, el de colza. Hay que leer las etiquetas para intentar evitarlo. Y en la casa siempre aceite de oliva, incluso para freír, ¿vale? Y luego, bueno, otro alimento a evitar, que ya sabéis, no me voy a extender mucho, el azúcar, ¿no? Mayor consumo de azúcar, pues más obesidad, más cáncer, diabetes y tal. Los americanos, mirad, consumen de media 60 kilos de azúcar al año. Su tasa de cáncer y obesidad es bastante alta. En otros países como China y Japón apenas se consume azúcar, hay una tasa de cáncer mucho más baja, de obesidad y de diabetes. Y el problema del azúcar es que está omnipresente. Dice la Organización Mundial de la Salud que no debemos de consumir más de 25 gramos de azúcar al día, que es el equivalente a unos 6 terrones de azúcar al día. 6 terrones, ¿vale? Quedaros con la cifra, 25 gramos de azúcar, porque a mayor consumo de esa cantidad, pues más riesgo de estas enfermedades, ¿vale? Y aquí os he puesto esta página que creo que se llama sinazúcar.org, que ilustra muy bien la cantidad de azúcar que tienen los alimentos, porque el azúcar que tú le pongas al café, a la infusión, o incluso si haces un bizcocho en casa, quizá ese azúcar no es tan importante y no tenéis que darle tantas vueltas. A lo mejor si utilizo panela, si utilizo stevia, xilitol. Si utilizáis xilitol o stevia, mejor, pero ese azúcar no es tan importante como esta, el azúcar oculto, la que está detrás de los alimentos. Mirad, medio litro de Coca-Cola tiene 12 terrones de azúcar, el equivalente a 12 terrones. Cualquier bebida tipo refresco que consumáis tiene 7 terrones de media. El zumo que llevan los niños al cole tiene de media 8 terrones. Helados, galletas, e incluso la pizza, mirad, esa pizza que estáis viendo arriba tiene 4 terrones y medio de azúcar, cuando pensamos que es un alimento salado. A mí me llama mucho la atención esa tableta de turrón de la Casito, 35 terrones por cada tableta. Siempre lo digo, que como un día estés de llorera, que estés depre, te la comes del tirón. Son 35 terrones y el máximo hemos dicho que son 5 terrones de azúcar al día. Pasamos a la siguiente. Mirad, en este caso he puesto el caso de los niños, no más de 5 terrones. Y para que hagáis una idea de la cantidad de azúcar que puede tomar un niño sin tener en cuenta la que le ponga del azucarero, ¿vale? Mirad, en el desayuno, tomar un colacao con galletas, el equivalente ya a 10 terrones de azúcar. O sea, antes de irse al cole ya se ha tomado el doble del máximo recomendado. Luego para medio de mañana le echamos un paquetito, o sea, un zumo. Los zumos 8 terrones de azúcar, ya lleva 18 y todavía no ha comido. A mediodía muchos niños se han acostumbrado en vez de tomar agua a un refresco. Los refrescos de media tienen 7 terrones. De postre muchos niños toman yogur, o sea, bueno, yogur tiene 4 terrones, natilla, flanes son 6 terrones. Por la tarde al salir del cole, como el niño se ha portado muy bien, le damos una bolsa de chuches pequeñita, con una pequeñita y estamos dándole 14 terrones de azúcar. Por la tarde para merendar un batido de yogur de este líquido. Estáis viendo 9 terrones. De postre un flan. 7 terrones y medio. Y para que duerma me ha dicho el pediatra que el Bleví buenas noches va muy bien, ¿no? 9 terrones y medio. Si sumáis, ese niño se ha tomado 60 terrones de azúcar. ¿Qué implica esto? Más obesidad infantil. Más obesidad infantil va a traducirse en más enfermedades a la larga, ¿vale? También deciros que porque elijáis, bueno, pensáis, bueno, el azúcar es malísimo, entonces elijo productos light, productos 00. Muchas veces para quitarle la materia grasa tengo que aumentar la cantidad
de azúcares que le pongo, esa no es la solución. O si le quito el azúcar tengo que ponerle otros derivados que algunos están un poco en entredicho, algunos endulzantes artificiales. ¿Qué es lo mejor? No consumir productos ultraprocesados. Si quiero sabor dulce, oye, los boniatos tienen un sabor dulce, los dátiles, las frutas secas siempre sería más recomendable. Y seguimos. Iba a decir algo, pero mejor no, que me indigno. La alimentación durante la quimio. Ahora ya vamos a lo que estabais probablemente todos pensando. Bueno, ya de prevención sé mucho, ya sé que en el origen de la enfermedad tiene que ver la alimentación, la inflamación, el sistema inmune. Pues quería hablar de un estudio que se acaba de publicar, es de 2017, a ver si por el mes de julio, el 19 de julio, que se publicó en Nature. Nature es una de las revistas de más prestigio, ¿no? Y hablas de la alimentación, cómo influye la alimentación no solo en la génesis de la enfermedad, en el origen, sino que la alimentación tiene que ver en la progresión de la enfermedad y también que según cuál sea la alimentación del enfermo durante la quimio, la eficacia de esta y la supervivencia a largo plazo también puede influir. Y ahí abajo lo he copiado los enlaces para quien quiera investigar. Entonces nos habla este artículo que la verdad es que es muy interesante, creo que está gratuito. Si no está gratuito, quien tenga interés en tenerlo me lo podéis pedir a través del blog. Y el estudio nos dice que una nutrición adecuada durante el tratamiento de cáncer puede mejorar la supervivencia, no solo la calidad de vida. La calidad de vida ya lo sabíamos, pero incluso la supervivencia, y nos explica por qué, cuáles son los mecanismos fisiológicos que influyen en cómo la nutrición influye en la eficacia y la supervivencia a largo plazo. Hasta hace unos años en oncología solamente se hablaba de nutrición, de soporte nutricional en paliativo a los enfermos que tenían caquexia para mejorar su calidad de vida, para que no perdieran tanto peso. Y al resto de enfermos, los que de verdad eran curables, los que tenían posibilidad de curación, no se les hablaba prácticamente de nada y del come lo que quiera. Incluso si alguno le decía he dejado el azúcar, se mofaban un poco de él, de qué tontería no comer azúcar, ¿no? Yo creo que probablemente hasta hace poco estábamos poco concienciados los personales sanitarios de cómo puede influir la nutrición, porque si no, no tendría sentido que mientras estás en la quimio te ofreciesen refrescos tipo cola y bocadillos de pan blanco, ¿no? Si fuéramos conscientes, pues ofreceríamos fruta y agua a los enfermos durante la quimio, a frutos secos. Bueno, pues este estudio nos explica cómo influye la nutrición en los mecanismos, en el microambiente tumoral, y a través de, como hemos hablado antes, ¿no? Pues a través de la insulina, el factor de crecimiento de la insulina, de cómo influye en el sistema inmune, cómo influye en la inflamación, y siguiendo una alimentación saludable podríamos pues influir de manera positiva. Sabemos ya también que el ejercicio físico tiene un impacto en la supervivencia. Pues si vamos sumando nutrición, ejercicio físico y emociones, vamos a sumar. Esa es la oncología integrativa, intentar sumar. Y los profesionales sanitarios tenemos que estar al día de todo lo que se va publicando para intentar sumar, para intentar ofrecerle esto a nuestros enfermos. Todo lo que sume, bienvenido sea. No hablamos de excluir, como se decía al principio. No te voy a decir, si comes brócoli y todos los días haces yoga, te vas a curar. No, esto es sumar, pero hace falta que tengamos la formación los profesionales sanitarios para que podamos ofrecer esa herramienta y que nuestros enfermos sumen, ¿vale? Pues seguimos la siguiente. ¿Y qué tipo de nutrición estáis pensando? Bueno, ya tengo la solución, ya tengo la dieta milagro. No la hay, ¿no? No hay una alimentación milagro. Vamos a dar unas pautas generales que ya os las he ido presentando. Vamos a recomendar una alimentación basada en frutos secos, en legumbres, en hortalizas, que la nutrición debería ser parte del tratamiento, es una herramienta más, que debería haber nutricionistas en las unidades de oncología, que los médicos deberíamos de tener una formación adecuada, y no la tenemos porque durante la carrera no se nos habla de nutrición. Después la formación hospitalaria, salvo algunas especialidades como la nuestra en medicina de familia, que se nos habla algo, pero más orientado a diabetes y enfermedades cardiovasculares, prácticamente no tenemos formación. Y os decía, es una herramienta más la nutrición. Entonces reclamemos que haya nutricionistas, igual que debería haber psicólogos o terapeutas de cuerpo-mente en la unidad de oncología. Pero además los nutricionistas, ya tenemos un grado de nutrición, vamos a incorporar las unidades. El objetivo de la nutrición durante el tratamiento es que el enfermo se sienta mejor, mejorar su calidad de vida, que tenga niveles suficientes de energía, de vitalidad, para que pueda seguir haciendo su vida, reducir la fatiga, ayudarle a mantener el peso, que no pierdan demasiado peso y que no ganen tanto
malo es lo uno como lo otro, y hay veces que los tratamientos, sobre todo en cáncer de mama, hacen que las enfermas cojan más peso. Y también puede disminuir el peso por los efectos secundarios de la medicación o el propio tumor. También otro objetivo es toleremos mejor los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, reducir el riesgo de infecciones y regular el sistema inmune e intentar que nuestro cuerpo sane y se recupere más rápidamente de los tratamientos. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Pues ofrecer una alimentación con proteínas saludables. ¿Dónde vamos a obtener esas proteínas que nos van a ayudar a reparar tejido después de la cirugía? En las legumbres, en los frutos secos, en los huevos, en el pescado. Que la proteína no solo está en la carne, como muchas veces pensamos. Rica en grasas, sí, pero grasas saludables, que vengan del aceite de oliva virgen extra, de los aguacates, de las aceitunas, de las semillas de lino, del sésamo, de la calabaza, del girasol y de los frutos secos, así como el omega 3 procedente del pescado azul. Seguimos. ¿Hidratos de carbono? Sí, pero hidratos de carbono procedentes del cereal integral. Mejor en grano entero, arroz, quinoa, trigo sarraceno, cebada, de las legumbres, de la fruta. Y limitar pues lo que hemos hablado antes, el pan blanco, la pasta blanca, el arroz blanco, el azúcar blanquilla, las bebidas tipo cola, pollería, pastelería, helado, salsa, mermelada, rico en azúcares, ¿vale? Y después una alimentación rica en fibra, salvo que por algún motivo esté contraindicada, como puede pasar en algún cáncer de colon. Pero en general recomendamos una alimentación rica en fibra, que está en las legumbres, en los cereales integrales, en la fruta y las hortalizas. ¿Visto? Siempre son los mismos, los buenos siempre son los mismos y los malos siempre son los mismos. Después recomendamos que la mejor bebida es el agua. ¿Vale? El agua es necesaria para una correcta hidratación, que no solo se puede consumir en forma de un vaso de agua, sino en infusiones, en sopas, en batidos, en zumos naturales. Y también necesitamos suficientes vitaminas, minerales y fitoquímicos. Las vitaminas, los minerales y los fitoquímicos abundan en el mundo vegetal. Y de hecho los fitoquímicos se están estudiando en los últimos años. Ahí tenéis el enlace en la Universidad de Sevilla se está utilizando mucho, estudiando los fitoquímicos, el poder que tienen sobre la salud. Los fitoquímicos son sustancias que dan color, olor y sabor a los alimentos, pero que además nos pueden ayudar en prevención de muchas enfermedades. Y los que queráis saber más, pues ahí os pongo el enlace de la Universidad de Jaén para saber más sobre fitoquímicos. Los fitoquímicos solo están en el mundo vegetal, están en las frutas, hortalizas, como os decía, e incluso se está haciendo investigación sobre determinados fitoquímicos, extractos de esos fitoquímicos en enfermos con cáncer. Por ejemplo, en el caso del cáncer de colon se está trabajando con un extracto del romero, del carnosol, y se está viendo que tiene eficacia en el tratamiento del cáncer de colon. Esto está empezando. ¿Qué podemos hacer nosotros mientras la investigación continúa? Pues incorporar la fruta y la hortaliza en nuestro día a día, ese aceite de oliva virgen extra del que hablábamos, ¿vale? Y ahora os voy a dar unas pequeñas pautas de, bueno, ya tengo la enfermedad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que nutrirme antes de la quimio, durante la quimio? ¿Cómo reducir las náuseas? Son pautas generales, lo ideal, que tuviésemos un nutricionista que nos supiese acompañar durante el tratamiento, porque no todo lo que voy a contar vale para todos, que cada persona es diferente y habría que adaptarse a la persona, a sus necesidades y a su entorno cultural, ¿vale? Pero bueno, antes de la quimio, primero preparamos la despensa, ya vamos a nutrir nuestra despensa con frutas, con hortalizas, con semillas, con legumbres. Como probablemente durante la quimio, si no tenemos a alguien que nos cocine, vamos a tener poca gana de cocinar, estamos fatigados, podemos aprovechar para cocinar y dejar congelado para luego no tener que tirar a veces de comida rápida porque no tengo que comer, porque no tengo ganas de prepararme. Puede ser una buena opción que cocinéis o cocinen y lo vais guardando en tapas individuales, ¿vale? Pero sobre todo creo que aquí sería importante hablar con los amigos, con la familia, para formar una red de apoyo a la hora de cocinar y de comprar. Porque muchas veces el enfermo con cáncer no se alimenta bien no porque no quiera, sino porque simplemente está cansado y no le apetece levantarse a cocinar. O porque si su familia no quiere comer lo mismo y quiere seguir una alimentación pues basada en lo que hablábamos, en azúcar, en carne, y el enfermo con cáncer quiere comer más saludable pero tiene que cocinar para los hijos, para el marido y luego otra comida para ellos, pues ya bastante tienes con los efectos secundarios de la quimio. Por eso el cáncer es una enfermedad en la que hay que tener una red de apoyo importante. Por eso los que seáis familiares, aquí todos a comer fruta y hortaliza. Pero sobre todo prestar, los que somos familiares, en vez de decirle ¿en qué te puedo ayudar? No, voy a cocinar, voy a comprar para ti y voy a comer contigo, porque una de las cosas que
que sienta bastante mal es que tú estés comiendo pues tu dieta mediterránea y tal y veas a los demás pues a lo mejor comiendo de pocas formas saludables y te sientas el bicho raro, no eres el friki que está aquí comiendo dieta mediterránea mientras los demás están comiendo un chuletón con patatas fritas en aceite de girasol, ¿vale? Entonces, a los familiares, la red de apoyo, pues seguimos. Cuando empecemos el tratamiento, muy importante estar bien nutrido. Lo ideal sería consumir unos 600 gramos, salvo contraindicación, de fruta y hortalizas variadas. Procuramos que sean alimentos frescos. Ingerir grasas saludables que hemos hablado, limitar los salazones, la carne roja, el embutido y los ahumados, evitar las frituras porque además van a hacer que tengamos más náuseas, más vómitos y más pesadez. No utilizar nunca aceite refinado, es mejor hacer varias comidas en pequeña cantidad que hacer comidas muy copiosas. Y que el agua, muchas veces es mejor los batidos consumirlos fuera de las comidas, sobre todo si la quimio nos está produciendo inapetencia, si estamos comiendo poquito y durante la comida comemos mucha agua, nos vamos a llenar y menos vamos a comer. Entonces, para que comamos un poquito más, es mejor el agua fuera de las comidas. El día de la quimio, antes de la quimio se recomienda mejor una comida ligera, por ejemplo puede ser una cacha de avena con fruta, que nos pueden venir bien, una comida ligera que no sea demasiado pesada. Las 24 horas siguientes es importante hidratarnos bien, probablemente tengamos poca apetencia, entonces también hidratados con agua, sopas, cremas, zumos, incluso gelatinas hechas con agar-agar que son fáciles de digerir. Y las primeras 24 horas intentar evitar los fritos, los alimentos grasientos. O sea, irse al McDonald's después de la quimio no es una buena opción, porque a lo mejor en ese momento me puede apetecer mucho esa comida, pero luego me voy a sentir aún peor, más pesada, y entonces mejor esos días estar bien hidratado, comer comida más ligera con mucha frecuencia. Después, para pauta de alimentación para efectos secundarios concretos, para náuseas y vómitos, por ejemplo, sabemos que las náuseas y los vómitos son frecuentes con algunos tratamientos, no todo el mundo le pasa, pero por una rápida destrucción de la célula del tracto gastrointestinal, pues suele aparecer náuseas, vómitos, incluso dolor en todo el tracto digestivo. Para esto es importante la hidratación. Antes de que aparezcan incluso las náuseas, los vómitos, estar bien hidratados para prevenir si apareciera una deshidratación. Las gelatinas, batidos, fríos, mejor los alimentos ni muy fríos ni muy calientes. El agua, la sopa y las cremas. Y sabemos en concreto que las infusiones con jengibre y con menta nos pueden ayudar a prevenirlo. Las infusiones de jengibre deberían de empezar a tomarse incluso antes de que aparezcan los vómitos para ayudar en prevención. También evitar los olores fuertes y las especias. Les hemos dicho que las especias son muy recomendadas en general para prevención, pero para si hay náuseas o vómitos es mejor evitarlas. Y las frituras, ¿vale? Importante también hacer pocas comidas, pero varias veces al día, que el estómago no llegue a estar vacío. Cuando está vacío hay más sensación de náusea. ¿Y qué alimentos son los más recomendados para evitar o prevenir náusea y vómito? La manzana, sobre todo la manzana asada o compota de manzana, los plátanos, el caldo de pollo, los crackers integrales o el pan integral nos puede ayudar también a paliar esa sensación, el jengibre, como he dicho, el limón y los frutos secos. Los frutos secos no solo a puñados, sino en crema de frutos secos también palían la náusea y los vómitos. Después la diarrea también es otro efecto secundario frecuente durante el tratamiento. En este caso, si hay diarrea, deberemos de limitar los alimentos ricos en fibra. Hemos dicho que la fibra en general es buena, pero si hay diarrea, deberíamos de suprimirla. La leche también, parece que los enfermos con diarrea, con cáncer, deberíamos de suprimirla. Por el contrario, hay que ofrecer bastantes líquidos, ¿vale? Alimentos que nos pueden ayudar: el arroz, la compota de manzana, la manzana asada, los plátanos, los huevos revueltos, la gelatina hecha con agar-agar, el pescado que no sea frito, sino un pescado estofado, un pescado al vapor, y las patatas. Hemos dicho que en general las patatas no se recomiendan, pero sí que vienen bien cuando hay diarrea y náusea, se suelen tolerar bastante bien. Además, la patata y el plátano son ricos en potasio. Si estamos con diarrea estamos perdiendo bastante potasio, es una forma de reponer el potasio que estamos perdiendo. Pues seguimos. Después, por el contrario, hay enfermos que tienen estreñimiento, sobre todo cuando hay tratamiento con vincristina o cuando hay tratamientos con opioides, cuando tenemos dolor y nos pautan morfina o derivados, ¿no? Pues puede aparecer estreñimiento. Una persona con cáncer no debería de pasar más de 72 horas sin hacer de vientre. En caso de que eso pasase, pues deberíamos de consultar siempre con el oncólogo. Además, el estreñimiento es bastante molesto porque produce dolor, porque además de que tengamos menos ganas de comer, si no comemos además más rico de nutrición, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos hacer desde un punto de vista de la alimentación, aparte de lo que nos puedan pautar desde oncología? Hidratarnos bien. Estoy hablando mucho de la importancia de beber líquidos, no solo agua, infusiones como hemos hablado antes, pueden ser batidos, limonadas, zumos. El zumo de ciruela podría venir bien, o si no zumo de ciruela, las ciruelas secas podéis hervirlas y ese líquido luego ir bebiéndolo poquito a poco cuando esté frío. Evitar los alimentos que producen gases, sobre todo la familia de las crucíferas, y en este caso sí recomendaríamos alimentos ricos en fibra, las legumbres, el cereal integral, la fruta y la hortaliza que hemos hablado antes. También que nuestra alimentación, también el ejercicio físico ayuda a eliminar el estreñimiento, y también los masajes abdominales pueden ayudarnos. Pues seguimos. Luego también es frecuente la falta de apetito, las llagas en la boca o el dolor, que eso puede a veces conducir a malnutrición, porque si tengo llagas, si me duele la boca, no voy a querer comer, y eso puede llegar a una malnutrición, y ya hemos visto que si no estamos bien nutridos, eso puede repercutir en la eficacia de los tratamientos y nuestra calidad de vida, ¿no? Normalmente cuando también aparecen llagas en la boca suele haber neutropenia, una bajada de defensa asociada, ¿no? Pues para esto, sobre todo pensando en prevención, desde el minuto 1, desde el primer día de quimio, hay que empezar con una correcta higiene bucal, y 2-3 veces al día hay que lavar los dientes. Lo ideal sería con una solución que hiciésemos en casa, con una cucharada de bicarbonato, una cucharada de sal marina, una cucharada de aceite de coco diluida en 1/4 de taza de agua, y con eso cepillar bien la boca, no solamente los dientes, también la lengua y aquí en los laterales, ¿vale? Cuando hay llagas en la boca también funciona bastante bien la textura puré, es decir, intentar tomar los alimentos pues pasados por la turmi, más las texturas tipo puré, que son más fáciles de digerir. Muchas personas también no toleran los cubiertos de metal cuando tienen llagas, cuando tienen ese sabor metálico en la boca. Hay quien recomienda los cubiertos de plástico. Los que me seguís sabéis que yo no soy muy fan del plástico, el bifenol A. Pues la alternativa es el bambú, que ahora, incluso el otro día lo vi en las vajillas de bambú en el Aldi, en el Lidl. El bambú es un material no tóxico que podéis utilizar, y también la silicona, ¿vale? Los cítricos tampoco son recomendados cuando hay llagas en la boca, ni las especias, ¿vale? El alcohol, el tabaco ni la cafeína cuando hay problemas de llagas en la boca. Decimos que sí a la crema de verdura, a los huevos, sobre todo en forma de huevos revueltos, el yogur o el kéfir. Helado sí, pero helado sano. Se puede hacer helado simplemente con plátano congelado, luego lo trituráis y se pueden hacer helados saludables. Los cubitos de frutas pueden aliviar mucho, que no sean hacéis zumo de cualquier fruta que no sean cítricos, y en las cubiteras los congeláis y luego los podéis estar chupando. Las patatas o el boniato cocido también ayudan, los copos de avena, los batidos hechos con frutos secos y copos de avena, los smoothies, por ejemplo, de fresa, kiwi, copos de avena y yogur, puede tener una textura muy agradable y nos puede ayudar en el dolor de las llagas. Y también masticar chicles, pero de que sean de xilitol. Los chicles de xilitol nos pueden ayudar, además de ser antibacterianos también, pueden ayudarnos a evitar la aparición de esas llagas. Pero buscar que de verdad sean xilitol, porque la mayoría de los chicles sin azúcar o no tienen xilitol o tienen mínimamente muy poco xilitol, ¿vale? Después, para evitar la desnutrición y la pérdida de peso, decíamos al principio que la cachexia, bueno, pues se asocia a pérdida de peso y a disminución de la supervivencia y de la calidad de vida. Importante, si estamos bien nutridos va a haber menos ingresos hospitalarios, menos infecciones y más calidad de vida. En general, para intentar estar bien nutrido, es importante hacer varias comidas al día, ¿vale? Es mucho mejor comer poquito, pero muchas veces, que intentar hacer 3 comidas copiosas. Incluso hay veces que cuando el enfermo está muy inapetente, se le dice incluso que se ponga una alarma para que cada 2-3 horas esté comiendo algo, aunque sea fruta seca, aunque sea un puñado de frutos secos, ¿vale? El agua y los líquidos, como he dicho al principio, si estamos con poca apetencia, si estamos perdiendo peso, mejor fuera de las comidas. Y se recomienda comer con frecuencia snacks, pero saludables, ¿no? ¿Qué es la saludable? La fruta seca, los dátiles, por ejemplo, los orejones, un cuenquito con pasas, los frutos secos, la crema de frutos secos untada en un cracker o en pan integral, ¿no? La crema de nueces, de almendras, o el tahín, que es puré de sésamo, si lo mezcláis con un poquito de miel o sirope de agave y lo untáis, es bastante nutritivo y además nos ayuda a prevenir náuseas y vómitos. La granola, tener granola, ir cogiendo puñaditos de granola o hacer barritas energéticas con copos de avena y frutos secos y fruta seca,
ir comiendo poquito a poquito. Luego hay alimentos que son nutricionalmente ricos en proteínas y que nos van a ayudar también, como puede ser el tempe, el tofu, el edamame. ¿Sabéis lo que es el edamame? La vaina de soja, que ahora incluso en algunos supermercados, no vamos a decir que súper, lo tienen congelado, la podéis comprar y son fáciles de comer y son bastante ricos y son muy ricos en proteínas y en grasas saludables. La mantequilla de cacahuete, las legumbres, no solamente a lo mejor en forma de potaje, para comer las legumbres y que no se nos haga tan pesado, podéis hacer hummus, ¿no? Al triturarlo, pues también es fácil de comer. El queso fresco, es rico en proteínas, los huevos. Os he dicho que se suele tolerar mejor en forma de huevos revueltos, el yogur o el kéfir, que podéis aprovechar y meterle frutos secos triturados, semillas trituradas, el pescado hervido o estofado. Y luego, por último, para las alteraciones del sabor, que también son muy frecuentes durante la quimio, que eso quien no ha pasado por quimio le puede resultar raro, pero puede pasar que una comida dulce como un bizcocho a ti te sepa salado o te sepa amargo. Son cosas alteraciones que se producen en las papilas gustativas por los tratamientos y esas alteraciones del sabor muchas veces son el causante de que el enfermo pues no quiera, rechace la comida y hemos dicho si no comemos pues nos desnutrimos, ¿no? Entonces con pequeños trucos se puede paliar esos cambios de sabor. El sabor metálico se puede mejorar añadiendo un poco de endulzante a la comida, que sea una comida salada, añadir un endulzante como puede ser sirope de ágave, de arce o xilitol y unas gotitas de limón puede mejorar el sabor metálico. El sabor muy dulce, añadiendo limón, cambia ese sabor dulce. El salado, igual, con zumo de limón. Cuando algo nos sabe muy amargo, le podemos añadir un poco de endulzante. Y cuando nos saben las cosas a cartón, sabor acartonado, poner un poco de sal. Entonces, jugando con el endulzante, el limón y la sal, podemos cambiar ese sabor de los alimentos y entonces que podamos comer mejor. Y hoy voy a hablar de los batidos, pero como vamos, yo sé que ya Miriam me está mirando, os he dicho Miriam que en la guía, en la página de la asociación podéis descargar la guía de batidos durante la quimio. Los batidos cuando hay inapetencia pueden ser útiles porque si un batido bien hecho puede ser rico nutricionalmente. Esos batidos se pueden hacer con fruta, metiendo vegetales de hoja verde, lo podemos aprovechar ahí para meter harina de frutos secos, podemos meter semillas trituradas y podemos meterle un yogur, kéfir o agua y ya estamos nutriéndonos y es fácil de tragar, de comer. Y ya para cerrar, ya os lo he dicho un poco al principio, lo de los cuidadores, ¿no? Que los que somos cuidadores, los que acompañáis a los enfermos con cáncer, hay que estar ahí acompañando. Entonces he puesto aquí cuidadores a cocinar, ¿no? Yo creo que no hay mejor gesto de amor cuando estás con quimio que alguien cocine algo sano y rico para ti. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que en el hospital tuviéramos talleres de cocina para enfermos y familiares. ¿No sería lo ideal? Pues en los hospitales americanos, en la Anderson, por ejemplo, lo hace. Le enseña a los enfermos a cocinar alimentos a los enfermos, no solo a los enfermos, sino a sus familiares. Además, les piden encarecidamente que venga la familia para que todos aprendan a cocinar esos alimentos de temporada que van a ser saludables. He puesto una foto de uno que hicimos con la Asociación de Oncología Integrativa en Barcelona. Y bueno, pues eso tiene un efecto muy positivo porque empieza, a lo mejor hay gente que no está mucho en esta onda de alimentación, pues empieza a incorporarlo en tu día a día y al final vosotros mismos vais haciendo recetas increíbles. Entonces creo que es importante que los familiares estemos aquí también aprendiendo a cocinar de manera saludable. Y con esto creo que me he pasado de tiempo, pero intento hacer un abordaje de todo lo que a día de hoy he publicado sobre cáncer de alimentación. Es verdad que sobre los efectos de la radioterapia de alimentación hay mucho menos, hay más pues sobre náuseas, vómitos, ¿no? De hecho, la Sociedad Americana de Oncología Médica, que es la que más tiene sobre pauta de alimentación, para los efectos secundarios de la radio habla poco. Entonces, bueno, quizás las mismas recomendaciones. Y lo único que sí hay, en la guía que antes comentaba Julia, se habla un poco de la radioterapia y lo que sí te dicen que no debería aplicarse es aloe vera en la zona de la radioterapia, que es algo de las pocas cosas que se suele recomendar. Y en esta guía que habla Julia se hablaba de que se puede incluso empeorar la radiodermitis cuando se aplica aloe vera. Sin embargo, la caléndula parece que sí. Y lo que es importante es que la zona esté bien nutrida, bien hidratada, ¿no? Que se aplique pues alguna crema, yo creo la recomendaría con el caléndula hipérico,
y las recomendaciones, las otras serían las generales que hemos dado.